forman el cilindro. Entonces, es un cilindro circular recto que tiene tapa y nos piden las dimensiones de esa lata de tal manera que la cantidad de material utilizada sea la menor posible. Pero además nos dicen que el envase debe de contener 32 pulgadas cúbicas de un líquido. Entonces, ya entendimos bien el problema, ya sabemos de qué se trata. El siguiente paso es hacer una figura y darle nombres a las variables. Nos hablan de una lata cilíndrica que tiene tapa. Entonces, vamos a tener material como en la tapa. La lata es cilíndrica, es un cilindro circular recto. Por lo tanto, la tapa y la base están formadas por círculos. Digamos que el radio es R y la altura de la lata. Nos dicen que queremos construirla utilizando la menor cantidad de material. Bueno, la cantidad de material representa el área del material que está formado, la lata. Y bueno, dijimos, está formado por la tapa y la base, que son dos círculos de radio R. ¿Cuál será el área de este círculo? El área de la base y el área de la tapa equivale a pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ese es el área tanto de la base como de la tapa. Son iguales. El cilindro es circular. Ahora, ya tenemos la base y ya tenemos la tapa. Nos falta lo que sería el tubo que forma el cilindro. Miren, si nosotros lo cortamos y si ese tubo que está ahí lo cortamos y lo abrimos, se nos va a formar un rectángulo. ¿Un rectángulo de qué dimensiones? Bueno, la altura sigue siendo la misma. ¿Sí? ¿Y cuál sería la base de ese rectángulo? Diámetro. No. El perímetro. El perímetro del círculo. La base del rectángulo es el perímetro del círculo. Si ustedes toman una hoja, allí de las que tengan a la mano, la forman una especie de tubo y luego la abren, se van a dar cuenta que este lado es el perímetro del círculo. ¿Ya qué es igual el perímetro del círculo? Pi por diámetro. Sí, pero miren, otro detalle importante es que no podemos manejar tantas variables. Si ya tenemos R como variable, no es conveniente que también metamos el diámetro. Pero sabemos que el diámetro equivale a 2 veces el radio. Entonces, en lugar de ponerlo como pi por diámetro, lo vamos a poner como 2πr. Como les digo, no es conveniente manejar tantas variables. La menor cantidad de variables diferentes es lo mejor. ¿Y cuál sería el área de este rectángulo? De lo que sería el tubo del cilindro. Altura por 2pi radio. Sería así, h por 2πr o bien 2πr por h. Dijimos, la clase pasada cuando empezamos a ver estos problemas, dijimos, necesitamos leer bien el problema, identificar qué nos piden que sea máximo o mínimo. En este caso nos piden que sea mínima, porque eso es lo que hay que plantear en una ecuación. Eso que queremos que sea mínimo es lo que le vamos a aplicar lo que hemos aprendido de cálculo. Y en ese caso queremos que sea mínimo la cantidad de material que va a estar representada por el área que forman las figuras. Entonces, esa área, como queremos que sea la menor posible, es lo que vamos a plantear en una ecuación, porque eso es lo que vamos a derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Y ya quedamos que está formada por la base, pi r cuadrada, más la tapa, pi r cuadrada,
la suma de las dos nos daría 2pi r cuadrada más el área del tubo que forma la lata del rectángulo que se formó cuando abrimos el tubo, que es 2pi RH. Bueno, esto es lo que queremos que sea mínimo, por lo tanto, eso es lo que vamos a derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Esa es nuestra ecuación primaria. La pregunta ahora es, ¿ya le podemos aplicar lo que hemos aprendido de cálculo? No, No, ¿por qué? tenemos dos variables. Tiene dos variables independientes y ya quedamos que nuestro curso de cálculo es de una sola variable independiente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues necesitamos buscar una ecuación secundaria que relacione las variables independientes para que en base a sustituciones y despejes forcemos a que nuestra ecuación primaria, esta ya no va a cambiar, tenga una sola variable independiente. ¿De dónde vamos a obtener esa ecuación secundaria? Pues también dijimos que el problema nos da toda la información. ¿De dónde vamos a obtener esa ecuación secundaria? Del volumen del cilindro. El volumen de la lata, exactamente. Por un lado nos dicen que el volumen debe de ser constante, fijo. ¿Cuánto debe de ser ese volumen? 32 pulgadas. 32 pulgadas cúbicas. Por un lado nos dice que el volumen es de 32 pulgadas cúbicas. Y sabemos que el volumen de la lata, ¿a qué es igual? Pi por radio al cuadrado por altura. Así es, el área de la base por la altura. Eso es el área de la lata. Y el área de la base es pi r cuadrada por la altura que es h. Bueno, esa es nuestra ecuación secundaria. Y ahí vamos a obtener vamos a despejar una de las variables para sustituir en la ecuación primaria. Miren, aquí, a diferencia del problema anterior en donde nos daba lo mismo, cuál de las dos ecuaciones despejar, aquí no nos da lo mismo. Si nosotros vamos a despejar r como está al cuadrado, vamos a tener que meternos con una raíz cuadrada. Y la verdad no tiene caso complicarnos la función de esa manera. En cambio, como h está a la primera potencia, su despeje es muy sencillo y no tendríamos que estar metiéndole raíces a la ecuación. Por esa razón, vamos a despejar h. Bueno, despejamos h de la ecuación secundaria. H será igual a 32 sobre, pasa dividiendo, pi r cuadrada. Y este valor es el que vamos a sustituir ahí. Por lo tanto, el área, nuestra ecuación primaria, nos quedaría como 2pi r cuadrada más 2pi r por h, que vale 32 sobre pi r cuadrada. Bien, vamos a simplificar eso antes de aplicarle lo que hemos aprendido de cálculo. 32 por 2 son 64 y se cancela un radio con el cuadrado sobre r. Y ahora sí, esta es la misma ecuación primaria, pero ya con una sola variable independiente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, hasta ahí, ¿no? No, profe, ninguna. Como ya nuestra ecuación primaria tiene una sola variable independiente, ahora sí ya le podemos aplicar lo que hemos aprendido de cálculo. Bueno, fíjense cómo el R sería nuestra única variable independiente. Igual, si quisiéramos ver el dominio de la función, pues nada más ustedes acuérdense que el volumen máximo debe de ser 32 pulgadas cúbicas. Y si le sacan raíz a ese valor, pues de ahí en adelante
esos valores no los podría tomar R, porque entonces, en lugar de una lata, tendríamos solamente un disco. Pero bueno, ahorita analizamos esos valores. Como este ya tiene una sola variable independiente, ya le podemos aplicar lo que hemos aprendido de cálculo, que es derivada. Derivamos. Como es una suma término por término, derivada de 2pi es constante, de r cuadrada es 2r, nos quedaría 4πr menos, porque es una constante sobre una variable. La regla dice sobre la variable al cuadrado por la derivada de la variable que suma. Antes de igualar a 0, un común denominador que sería r cuadrada nos va a dar 4πr cúbica menos 64. Esta es la derivada. Igualamos a 0. 4πr cúbica menos 64 sobre r cuadrada igual a 0. Y resolvemos la ecuación. Todo lo que está dividiendo, por eso es que resolvemos la fracción, para que cuando igualamos a 0, todo lo que está dividiendo pasa multiplicando a 0 y se va a hacer 0. ¿Qué nos queda? 4pi r cúbica menos 64 es igual a 0. Despejamos, nos va a quedar que r cúbica va a ser igual a 64 un signo contrario del otro lado, y 4pi que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, r será la raíz cúbica de 64 sobre 4pi. R debe de ser de 4pi. Yo tengo 1.72. Yo igual tengo 1.72. Entonces es 1.72 pulgadas. A ver, yo le decía la clase pasada, debemos de tener mucho cuidado con lo que nos estén preguntando, porque en base a eso va a ser nuestra respuesta. Aquí, ¿qué nos preguntan? Las dimensiones de la lata para que tenga la Ok, menor área. Una es las dimensiones de la lata, ¿sí? ¿Y cuáles serían las dimensiones de la lata? ¿Qué tenemos que responder? ¿Cuánto vale qué? La altura. La altura y el radio también. O sea, nuestra respuesta va a ser cuál es el valor de R y cuál es el valor de H. Porque eso es lo que nos están pidiendo, las dimensiones de la lata. Bueno, ya tengo R. Calcular H ya es muy fácil. Ahí donde la despejamos, H será 32 sobre pi por R, que vale 1.72 al cuadrado. Por lo tanto, H debe de ser de A mí me salió 3.44. 3.44. Ok. 3.44. Significa que las dimensiones de la lata, que va a contener un volumen de 32 pulgadas cúbicas, utilizando la menor cantidad de material, será H igual a 3.44 pulgadas y el radio igual a 1.72 pulgadas. Esa sería nuestra respuesta. Esas son las dimensiones de la lata bajo esas condiciones. 3.44 pulgadas de altura y 1.72 pulgadas de radio. ¿Alguna pregunta con el problema?
Pero entonces, por ejemplo, si me pidiera el valor máximo para el área, ¿no lo podríamos calcular? Y el área la puedes encontrar. A final de cuentas, tú sustituyes aquí R que vale 1.72, R que vale 1.72 y H que vale 3.44. Y esta es el área mínima No, sí, sí, sí. O me utilizada. refiero a que en lugar de el mínimo me pedían el máximo. Es que como solo nos dio un valor crítico. Y si te pidieran el máximo, pues tú puedes construir la lata que tú quieras, porque ya puedes usar la cantidad de material que sea. O sea, realmente el problema no es que nos pidan el área máxima de la lata. Ahí nosotros no estamos optimizando nada. Realmente el problema es que nos pidan el área mínima. O sea, si eso tuviera un costo, pues el valor mínimo para construir la lata, que nos cueste lo menos posible. Para el área máxima, pues la lata puede tener las dimensiones que querramos. Ahí ya no hay una restricción. Por eso la pregunta no es el área máxima, porque ese no es el problema. Tú ya la podrías construir como tú quieras. La pregunta es utilizar la menor cantidad de material para que si esto lo convertamos en pesos, nos salga la lata lo más barato posible. Ese es el problema. Ah, ok. Pues entonces igual aquí ya no comprobamos si era máximo o mínimo, igual porque solo es un valor, No, ¿verdad? porque exactamente, solo es un valor crítico. Decíamos nosotros en la clase pasada, si solamente obtenemos un valor crítico, ya no es necesario hacer la comprobación. Pero vamos a suponer que a pesar de eso la quisiéramos hacer. Bueno, tenemos dos opciones. Trabajamos con primera derivada y le damos valores antes y después del radio de 1.72 para ver cómo cambia de signo. En este caso, como se trata del área mínima, el cambio debería ser de menos a más. O, segunda opción, volvemos a derivar. Y a partir de aquí calculamos la segunda derivada. Sustituimos el valor crítico y de acuerdo a lo que nos piden, nos debería dar un resultado positivo. Porque si la segunda derivada es positiva, lo que estamos obteniendo es un máximo. Pero también dijimos, cuando solamente es un valor crítico el que estamos obteniendo, ya no es necesario hacer la comparación. Ya damos por hecho que este es el extremo que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Alguna pregunta con el problema? Profe, a mí no me quedó claro de dónde, ya ve que tiene 32 pulgadas cúbicas ahí, y luego dice igual a pi r cuadrada por altura. ¿De dónde salió Es que eso de es pi el r? volumen. Este es el volumen. Y Ajá, este es eso el sí, volumen de la lata. pero, Los dos son el volumen. ok, El volumen de la lata de cualquier cilindro es el área de la base por la altura, es el volumen de cualquier cilindro. Y el área de la base es pi r cuadrada. Por la altura que es h, será pi r cuadrada h. Este es el volumen de cualquier lata cilíndrica. ok, sí, ya, quedó claro. ¿Sí? ¿Alguien más? Profe, Dime. y en caso de que no tuviera tapa, Bueno, en lugar de tener aquí 2 pi r cuadrada, tuviera solamente una pi r cuadrada. Obviamente, pues esto ya nos cambiaría todo el problema. Eso sería sin tapa. ¿Por qué cambia esto? Porque este es el área tanto de la base como de la tapa. Área de la base, área de la tapa, como son iguales, suman y me da 2 pi r cuadrada. Si no tiene tapa, si solamente tiene base, pues en lugar de un 2 va un 1, solamente sería pi r cuadrada. ya, gracias. Y todo lo demás se hace igual. ¿Dudas? Profe, a mí no me quedó muy claro cómo lo derivo. Ay, no me digas eso, por favor. Porque eso no debería ser ningún problema. A esta altura del partido la derivada ya no es problema. Simplemente bajas el 2 multiplicando, te queda 4 pi r, o sea, baja n y le restas 1. Luego esta es una constante sobre una variable, menos la constante
constante sobre la variable al cuadrado. A la derivada ya no debería de ser ningún problema. Ah, ya vi dónde me perdí. Gracias. ¿Dudas? Una para plantear otra. ¿Dudas? ¿Dudas? Bueno, vamos a resolver otro. Vamos a resolver el problema número 8. Número 8. Voy a pedir que lo empiecen a leer. Leanlo, analícenlo. Y ahorita me lo comentan. Entonces yo borro esto. Hay que leerlo cuidadosamente, dijimos. Hay que entenderlo. No podemos resolver algo que no entendemos. Entonces sí necesitamos entenderlo. A ver. ¿Quién me dice de qué trata? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Calcular el volumen máximo de una caja. Bueno, pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es construir la caja. Eso es lo que queremos. Queremos construir una caja. Lo demás son las condiciones que debe de cumplir esa caja. Pero en un principio lo que queremos hacer es construir una caja. ¿A partir de qué vamos a construir la caja? Un cuadrado de 12 pulgadas de lado. A partir del material, sí, de una lámina cuadrada que tiene 12 pulgadas de lado. Entonces, miren, tenemos una lámina cuadrada que tiene 12 pulgadas de lado. A partir de esta lámina, nosotros vamos a construir una caja. ¿Cómo le vamos a hacer para construir esa caja? Bueno, pues nos dicen que vamos a cortar cuadros iguales en cada esquina, cortando cuadros iguales en cada esquina y doblando los lados hacia arriba para formar las caras de la caja. Es decir, nosotros vamos a cortar cuadros iguales en cada esquina. Cuadros iguales en cada esquina. Vamos a suponer que, como no sabemos cuánto hay que cortar, pues llamémosle X a lo que hay que cortar ahí. De tal manera que si no tenemos estos cuadros aquí, esto lo podemos doblar hacia arriba en cada uno de los lados y ahí se formaría la caja. Este lado se dobla hacia arriba, cuando ya cortamos los cuadros se dobla hacia arriba. Cada uno de ellos se va doblando hacia arriba hasta que se nos forma la caja. La pregunta es, ¿qué dimensiones va a tener esta caja? ¿Cómo nos quedaría? ¿Cuál sería la altura de la caja? Lo que valgan los cuadraditos cortados. Por eso, ¿cómo lo X. representamos? Exactamente. La altura va a ser X. Ahora, como es de base cuadrada, pues mide lo mismo por cada lado. ¿Y cuánto mide por cada lado? ¿12 menos X? Menos 2X, ¿no? Si solamente cortáramos un lado, pues sería 12 menos X. Como estamos cortando estos dos lados, pues es 12 menos 2X. 12 menos 2X es cuadrada, 12 menos 2X. Ahora, esa es la caja que se nos va a formar. Ahora, ¿qué nos preguntan? ¿Un máximo o un mínimo?
Máximo. Máximo. ¿Sí? Máximo. Nosotros tenemos que identificar eso, porque eso que queremos que sea máximo o que sea mínimo, es lo que vamos a plantear en una ecuación. Es lo que le vamos a aplicar lo que hemos aprendido de cálculo. Por eso es importante que ustedes del enunciado del problema puedan deducir qué queremos que sea máximo o qué queremos que sea mínimo. En este caso nos están pidiendo un máximo. ¿Y qué es lo que queremos que sea máximo? El volumen. El volumen de la caja. Bueno, pues eso es lo que hay que plantear en una ecuación. ¿A qué será igual el volumen de la caja? Lado por lado por lado. Y es igual que con el cilindro, es el área de la base por la altura. ¿Cuál es el área de la base? 12 menos 2x al cuadrado. 12 menos 2x al cuadrado. ¿Por la altura que vale? X. Entonces el volumen será x por 12 menos 2x al cuadrado. Ese es el volumen. Como esto es lo que queremos que sea máximo, esto es lo que vamos a derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Yo les pregunto, ¿ya lo podríamos hacer? Sí. Sí, Sí. no, nada más es una Sí. No es una variable. A ver. Sí, ¿por qué razón dijimos? No les escuché bien. Solo tiene una variable. Una variable. Una variable independiente. Exactamente. A diferencia de los problemas anteriores, es que sí ya lo podemos trabajar así como está. Y la razón es esa que ustedes me están diciendo. Ya lo podemos trabajar porque nuestra función, nuestra ecuación primaria, tiene ya una sola variable independiente. Es decir, ya no necesitamos andar buscando ecuaciones secundarias. Ya tenemos nosotros una ecuación con una sola variable independiente. Por lo tanto, esta sí ya la podemos derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Ahora, antes de derivar, ¿cuál sería el dominio de esta función? Miren, x no puede ser 0, porque entonces significa que no tenemos caja. No estaríamos doblando nada. Tampoco puede ser igual a 6, porque si x vale 6 por un lado y 6 por otro, ya son las 12 pulgadas. Lo único que vamos a hacer es cortar la placa en 4 cuadros iguales, pero tampoco tendríamos una caja. Quiere decir que los valores permitidos para x tendrán que ser mayores que 0 y menores que 6. ¿Por qué 6? Porque si mide 12 pulgadas de lado, yo no puedo cortar 6 pulgadas de un lado y 6 pulgadas del otro, porque lo único que hago es dividir la lámina en 4 partes. Entonces, el dominio, los valores permitidos para x tendrán que ser mayores que 0 y menores que 6. Si algún valor nos da fuera de ese rango, pues ni siquiera lo vamos a considerar, porque no tendríamos caja. Y si no hay caja, pues no hay volumen. Bueno, entonces ahora sí. Dicho eso, vamos a derivar, igualar a 0 y resolver la ecuación. Como es un producto, la regla dice, primero por la derivada del segundo. ¿Cuánto nos da la derivada del segundo? Dos por 12 menos 2x. No. ¿Cuánto? 4x, ¿no? Menos 2. Por menos 2. Menos 2. Porque no derivamos bien, todo lo que hagamos va a estar mal. N por u a la n menos 1 por la derivada de u más el segundo por la derivada del primero. ¿Cuánto nos da la derivada del primero? 1. 1. ¿Ok?
Ahí Uno. está. Esa es la derivada. Ahora, ya sabemos que luego hay que igualar a cero y resolver la ecuación. Bueno, para que esto se nos facilite, antes de igualar a cero vamos a expresarlo como factores. Siempre, ya lo platicamos, es más fácil resolver una ecuación dada en factores que dada en sumandos. Y tiene un factor común que es 12 menos 12x. Y de todo este primer término, le quitamos 12 menos 2x, ¿qué nos queda? ¿4? Menos 4x, porque aquí hay otra x afuera. Menos 4x. Más, si a este segundo factor yo le quito 12 menos 2x, ¿qué nos queda? 12 menos 2x. 12 No. menos 2x. Ah, sí, 12 menos 2. Menos 12. Muy bien, reducimos. La derivada sería igual a 12 menos 2x por menos 6x más 12. Igualamos a 0. 12 menos 2x por menos 6x más 12 igual a 0. Y ya como factores es muy fácil resolver. Dos cantidades que multiplicadas dan 0, una de ellas debe de ser 0. 12 menos 2x igual a 0. El menos 2x del otro lado nos queda 2x igual a 12, x igual a 6. Ese sería el primer valor. Igual, dos cantidades que multiplicadas dan 0. Menos 6x más 12 igual a 0. El menos 6x del otro lado con signo contrario. 6x igual a 12. Por lo tanto, x vale 12 pulgadas. Muy bien, obtuvimos dos valores críticos. Hacemos. Va a ser el correcto. El de 2 pulgadas. El de 2 pulgadas. Y ya quedamos que este está fuera del dominio. Es más, con este tendríamos un mínimo. No habría volumen porque no hay caja. Entonces, fíjense bien la ventaja de saber cuál es el dominio de la función. Obtuvimos dos valores. Seguimos sin tener que ir a comprobar cuál es cuál, porque como este está fuera del dominio, de entrada lo dejamos fuera y solamente tomamos el de 2 pulgadas. Ahora, si no supiéramos, si no hubiéramos analizado el dominio de la función, pues nos quedaría la duda de cuál es el que vamos a tomar, y aquí sí tendríamos que comprobar, ya sea por primera derivada o por segunda derivada, cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Pero, como ya habíamos dicho que si nos daba un valor fuera de 0 y de 6 pulgadas, pues ya no tendría caso analizarlo. Este ya lo dejamos fuera porque no pertenece al dominio. De hecho, este nos da un mínimo, el volumen mínimo, porque si yo corto a 6 pulgadas, pues no hay caja, y si no hay caja no hay volumen. Por lo tanto, el valor de X que nos da el volumen máximo es de 2 pulgadas, cuando X vale 2 pulgadas. Repito, si no hubiéramos analizado el dominio, hubiéramos tenido que analizar estos dos valores, saber cuál es el máximo, cuál es el mínimo, y para ello le hubiéramos dado valores a la derivada, antes y después de cada valor crítico. O volver a derivar para sustituir en la segunda derivada esos valores críticos. Eso sería lo que habría que hacer. Bueno, recordemos qué es lo que nos están preguntando, porque acuérdense, ya lo platicamos. De acuerdo a lo que nos preguntan, es lo que nosotros contestamos. Y lo que nos están preguntando es hallar la caja que se puede construir, es decir, las dimensiones que tendrá la caja. ¿Cuáles serán entonces las dimensiones de la caja? ¿Cuánto va a medir de base y cuánto medirá de altura? ¿Cuáles serían las dimensiones de la caja? ¿Cuánto mide de altura en la caja? 2. 2. Muy bien. ¿Cuánto va a medir por cada lado la base? 8. 8. 8 pulgadas.
Y esas son las dimensiones de la caja que podemos construir a partir de una lámina cuadrada de material de 12 pulgadas de lado y que el volumen contenido sea el mayor posible. ¿Alguna pregunta? Profe, se me fue el avión. ¿Por qué eligió el 2 pulgadas en vez del 6? Porque con 6 no tienes caja. Si la lámina mide 12 pulgadas de lado y tú cortas 6 pulgadas de cada lado, lo único que haces es dividir la lámina en 4 partes iguales. Ya no tendrías caja. Porque si X mide 6 pulgadas, serían 6 pulgadas de un lado, 6 pulgadas de otro, caes exactamente a la mitad. Oye, profe, ¿y hay algún problema con que desde el principio, por ejemplo, o sea, el 12 lo elevara al cuadrado y el 2x también, y después lo multiplicara por x, y hasta tener esa ecuación yo empezar a derivar? Pues sería la razón de elevar el 12 al cuadrado y multiplicarlo por x, o sea, ¿cómo por qué? Pues es la ecuación, la del volumen. No, porque la caja no mide 12 pulgadas de lado. La caja mide 12 menos 2x. Cuando ya supimos cuánto valía x, supimos que era 8 pulgadas de lado. La base de la caja no son 12, porque si tú tomas 12, x vale 0, puesto que no tienes nada por doblar, pues sería 0. O sea, la base de la caja no es de 12 pulgadas, porque 12 pulgadas mide la lámina con la que la vas a construir. Si tú tomas 12 por un lado y 12 por otro, no te va a quedar nada para la altura. La altura sería 0. ¿Dudas? Ninguna. ¿Dudas? ¿Los demás? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Todo bien. Bueno, pues ahí están los problemas. Tienen que empezar a resolverlos. Y mañana, en el transcurso del día, alguno les da problemas, pues igual mañana aquí lo platicamos. Pero tienen ustedes que resolverlo. Tienen que hacerlo ustedes. Bueno, pues hoy aquí le dejamos. Muchas gracias. Nos vemos mañana con las dudas sobre problemas de optimización. Gracias. ¿Son los impares, profe? No, o sea, todavía no he dicho cuáles vayan a ser. Ah, ok. Ustedes pueden resolver los que quieran. Ok. Entonces aquí le dejamos. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Muchas Gracias. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Mañana. Nos vemos mañana. Que nos vaya